Soy la doctora Jessica Arocar y hoy yo voy a hablar de cambio climático y agua, pero voy un poco a cambiar las cosas porque vamos a hablar más de los sistemas humanos, de nosotros. Hasta hoy han visto la biodiversidad y el porqué del cambio climático, y hoy vamos a hablar del agua y nosotros. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, un poco una introducción sobre el cambio climático en el agua, también sobre el cambio climático y los tugurios. Más adelante yo explicaré por qué los tugurios son estudio de caso interesante. Vamos también entonces a ver qué es un tugurio, la vulnerabilidad al cambio climático de los tugurios y también las estrategias entonces implementadas para combatir el cambio climático relativas al agua. Entonces, de esas estrategias hay la gestión del riesgo de desastres y la gestión integrada de los recursos hídricos. Para estudiar todo eso, vamos a ver un estudio de caso que es la ciudad de Douala en Camerún, en Central África. Y les hablaré un poco más, obviamente, de la ciudad para que entiendan mejor el contexto. Bueno, el cambio climático del agua, ¿qué pasa? El cambio climático impacta en el agua. Entonces, ¿qué hace? Impacta los sistemas de agua, superficial y subterránea. ¿Qué hace? Cambia la calidad y la cantidad. También, ¿qué hace el cambio climático? Cambia el clima. Entonces, si estamos hablando de agua, también estamos hablando de lluvia. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia y la intensidad de las inundaciones y sequías, cambiando los modelos de lluvia. Sin embargo, relativo a los recursos hídricos, hay agua. Entonces me van a decir, ¿por qué nos interesa el agua si hay agua? Bueno, porque estos recursos ya hay un estrés por el uso humano, y el cambio climático crea un estrés suplementario en este agua. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos a tener escasez de agua. Cuando estoy hablando de escasez, ahí el profesor Radulovic ya le habían explicado, pero yo quiero que precisamos más eso. Cuando hablamos de escasez, hay dos tipos de escasez de agua. Entonces, hay la escasez física, donde no hay agua. Entonces, esta escasez no satisface la demanda en agua, que sea para los humanos, pero también para el medio ambiente. Y este tipo de escasez generalmente crea conflictos entre humanos. Del otro lado, hay la escasez económica, que es la falta de inversión o la falta de capacidad humana. Entonces, ese es problema de manejo de agua. Ahí lo podemos ver, por ejemplo, aquí en Costa Rica. No sé si notaron en el mapa precedente, pero Costa Rica tenía agua. Aquí lo vemos, así. Ahí lo vemos, Costa Rica tiene un problema de escasez económica. Entonces, ahora que hemos introducimos rápido el cambio climático en el agua, ¿por qué estudiar este tema en las ciudades y mucho más en los tugurios? Bueno, es que las ciudades en nuestra época crecen y crecen y crecen muy rápidamente, y hoy las ciudades concentran los bienes, muchas vidas, y nuestro futuro. Sí. Entonces, estudiar las ciudades es interesante. ¿Y por qué los tugurios? Bueno, es que los tugurios, la población que vive en los tugurios, son la gente que son más vulnerable al cambio climático. Y ese vamos a explicar vulnerable un poco más adelante en la presentación. Pero, ¿qué es un tugurio entonces? Porque yo uso esta palabra, pero ¿qué es? Bueno, un tugurio es caracterizado por 5 puntos que fueron desarrollados por las Naciones Unidas. Entonces, un acceso inadecuado al agua potable, un acceso inadecuado a servicios de saneamiento,
una mala calidad estructural de la vivienda, generalmente son sobrepoblados y hay una situación de residencia insegura. Pero otra vez, como vamos adelante en la presentación, vamos a hablar de vuelta de estas características. Entonces, estos tugurios, la población, estas comunidades son vulnerables. ¿Qué significa vulnerable? Bueno, vulnerable está definido para el IPCC como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático. Está bien. ¿La vulnerabilidad de qué depende? Bueno, de la exposición. ¿Se entiende? Bueno, la exposición. Entonces, si usted vive cerca de un río, va a tener más exposición al riesgo de inundación que si usted vive en una peña. Pero en la peña, tal vez va a tener otro riesgo ligado al cambio climático. Otro es la sensibilidad. La sensibilidad, para regresar en el ejemplo de mi río. Si usted tiene una casa en Duro y que se inunde, va a hacer en teoría menos daño que si usted tiene una casa en madera. Y la capacidad de adaptación también. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene un dique o tiene un sistema de carga de agua, entonces, y lo puede hacer, entonces esta capacidad de adaptación va a bajar la vulnerabilidad al cambio climático. Pero entonces, ¿cuáles son las dimensiones de vulnerabilidad de un tugurio? Las dimensiones de vulnerabilidad, estas dimensiones fueron desarrolladas para un profesor que se llama Caroline Moser y son, que ella también llama activos. Entonces, ahí el capital físico, si usted tiene un dique, si hay una calle, el capital financiero, si hay plata. El capital social es básicamente la gente que conoce. Entonces, y como el sistema de reciprocidad. Entonces, si usted conoce a alguien en la municipalidad o alguien le podría ayudar, es un activo. El capital humano, si su vecino no tiene educación, Si en su barrio vive un abogado, vive un hidrólogo, entonces tal vez es mejor tener estos vecinos para luchar en contra de las inundaciones. Y el capital natural. Bueno, el capital natural, en una ciudad se habla de terreno para construir su casa. En una zona rural puede ser también terreno más para cultivar o si tiene árboles y que los pueden usar o agua. Entonces, este cambio climático en el agua. Hay dos tipos de pensamiento que fueron desarrollados siguiendo los impactos del cambio climático en el agua. Entonces, para contestar a la reducción de la disponibilidad de los recursos hídricos, se desarrolló la adaptación, el pensamiento de la adaptación al cambio climático. Del otro lado, para contestar al problema de las lluvias y las sequías, inundaciones y sequías, se desarrolló un pensamiento basado en la mitigación del cambio climático. Obviamente, estos dos enfoques fueron argumentados ser ligados por la misma meta, combatir el cambio climático. Ahí yo quiero parar un segundo porque yo creo que es importante, porque la mitigación del cambio climático, en este caso, no está más definido como el profesor Radulovich le presentó a ustedes en la primera clase, el primer coloquio. La mitigación del cambio climático en el contexto que el profesor Radulovich les explicó es un problema de gas, ¿verdad? En el contexto de riesgo, la mitigación del cambio climático está definida como la disminución o la limitación de los impactos adversos, de las amenazas y de los desastres afines. Entonces ahí cambia. La adaptación, al otro lado, es el proceso de adaptación al clima actual o esperado de sus efectos.
Esta adaptación entonces puede evitar el daño, pero también puede aprovechar de las oportunidades. Aprovechar de las oportunidades. Si hay más lluvia y usted tiene un negocio de botas, entonces aprovecha de esta oportunidad, va a vender más botas. Entonces, para seguir este pensamiento de mitigación al cambio climático, fue desarrollado internacionalmente la estrategia de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, fue desarrollada en los años 70 y nació de los esfuerzos humanitarios. Entonces, está enfocada en la reducción de la vulnerabilidad, aunque hoy en día evolucionó un poco, esa era la base. Pero este marco teórico fue muy criticado, diciendo que no aborda adecuadamente los recursos hídricos y que también, aunque que fue presentado para también reducir la pobreza, no lo hace como lo debería. Del otro lado, siguiendo la adaptación del cambio climático, tenemos la gestión integrada de los recursos hídricos. Ese fue desarrollado en 90, durante la conferencia en Dublín en 92. Ese es un marco teórico para la planificación de medidas coordinadas. Es para adaptarse al cambio climático y ese también fue presentado como una alternativa, una solución alternativa para el cambio climático, pero también para luchar en contra de la pobreza. Este marco teórico está basado en cuatro puntos. Entonces, que el agua es un recurso finito y vulnerable, que la gestión del agua debe empezarse en un enfoque participativo, que las mujeres juegan un rol fundamental y que el agua tiene un valor económico. En general, entonces, responde al desafío de garantizar la seguridad del agua. Pero ese, otra vez, fue muy criticado. Porque si les doy este 4 puntos y les pregunto que me implemente eso al nivel de su país y al nivel local, ¿cómo hacen? Es difícil porque es muy abstracto. Entonces fue la principal crítica de este marco teórico. Bueno, después lo implementamos. Entonces, ahí seguimos construyendo el gráfico. Entonces tenemos el riesgo, la mitigación, la gestión de riesgo de desastre, traducida a un nivel nacional en políticas públicas. ¿Alguien sabe aquí a Costa Rica cómo se tradujo eso? Es el CNE. Sí. Después la adaptación al cambio climático, la gestión integrada de recursos hídricos y lo mismo políticas públicas. Entonces, en teoría, ¿qué deberíamos encontrar? Dijeron que es ligado, tiene la misma meta. Entonces, deberíamos encontrar también ligados aquí para después llegar aquí, impactar, reducir la vulnerabilidad reduciendo la exposición al cambio climático, la sensibilidad o aumentando la capacidad de adaptación. Ese marco teórico, ahora vamos al estudio de caso en Douala, Camerún. Entonces, Camerún está aquí, en Central África. Se parece a eso. Entonces usted tiene aquí Yaoundé, que es la capital política, y nosotros nos interesa Douala, la capital económica. ¿Por qué nos interesa Douala? Bueno, primero porque elegimos un estudio de caso que está en África subsahara. Entonces aquí el agua ya falta y Douala tiene mucha agua. Es una ciudad que está construida en manglar, es una ciudad
que crece demasiado rápido, porque como es la capital económica, hay mucha migración que viene y también por la demografía propia de la ciudad. Y esta ciudad también fue llamada la ciudad de los desastres, porque el desarrollo de esta ciudad fue un poco caótico. Entonces ahí la vemos mejor. Está dividida en 5 partes y nosotros la parte que nos interesa va a estar esta, Duala 2. El clima de Duala es un clima tropical. La temperatura está bastante bien al año, ¿verdad? 26.4. Lluvia también 1684 milímetros. ¿Qué vemos ahí? Bueno, vemos que la temperatura crece y vemos también que las lluvias bajan, pero también ahí yo tengo algo que decir, es que hay que cuidar mucho con estos datos, porque estos datos no fueron tomados muy seguidos y entonces, digamos, podemos observar la tendencia, pero al punto no tanto. 3 tugurios en Duala, lo vamos a elegir. Entonces, ¿qué pasó? Siguiendo los 5 puntos desarrollados por las Naciones Unidas, ¿qué ha pasado? Yo quiero que piensen 2 segundos si les doy estos 5 puntos, ¿cómo van a hacer? Porque al final, una vez que tiene eso, tal vez un barrio no va a tener agua potable, pero no va a estar sobrepoblada. Tal vez va a tener buenas casas, pero va a ser muy peligrosa. Entonces, para elegir estos 3 barrios, se desarrollaron otros parámetros, que obviamente a este punto yo elegí siguiendo el objetivo de la investigación. Entonces, ¿qué elegí? La prevalencia de epidemia relativa al agua, lo que nos interesa. La presencia institucional también interesante, porque como estamos estudiando políticas públicas y proyectos y programas, ver si estaba en un barrio o no, tal vez para comparar era interesante. Entonces se desarrolló 5 otros puntos. Al final, ¿qué pasó? 3 barrios me salieron: Tract Afrique, Colmintag y Newton Airport 5. Estos 2 barrios se desarrollaron, ahí pueden ver, cerca del aeropuerto, en los años 60, y lo que no se puede ver es que aquí están separados por una autopista. Después este barrio se desarrolló mucho más tarde, en los años 80, 90, y lo que pueden ver es que estos barrios, aunque no sean tan viejos tampoco, la ciudad creció tanto que ahora están en el centro de la ciudad. Entonces hay que encontrar soluciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los barrios? Esas son fotos del trabajo de campo. ¿Qué pasa en esos barrios? Entonces, ¿qué podemos ver? Que bueno, que hay muy poco acceso de agua por el tubo, que la mayoría de las personas usan el pozo y el pozo de perforación. Entonces ahí pueden ver, es un pozo de perforación bastante bien desarrollado, distribuyendo el agua en el barrio. Un pozo de una casa, en puro frente de la casa, y ahí la gente sacando el agua y regresando por la casa. ¿Qué pasa? Después, ¿qué pasa cuando hablamos de inundaciones? Bueno, ahí también, fotos de verdad, está un poco inundado. Entonces, de los datos que salieron, bueno, que las inundaciones ocurren con más frecuencia y más intensidad y que tienen impactos sobre las casas, porque cuando hay esta cantidad de agua, obviamente como empieza a ser difícil, tienen muros dañados, parte de casa destruida, pérdida de la casa entera, como aquí pueden ver con la casa que se cayó. Bueno,
Pero hablando del agua, entonces, con inundaciones y agua de pozo en Tugurios, ¿qué vamos a encontrar también? Enfermedades. Entonces encontramos en el barrio los dos tipos de enfermedades, que son transmitidas por vectores y enfermedades fecal-orales. Entonces, como pueden ver, la malaria está muy fuerte en estos barrios, pero también encontramos disentería, cólera y fiebre tifoidea. Entonces, estas comunidades sufren de verdad de epidemia relativa al agua. Ahí pueden ver otras fotos que, bueno, los niños jugando en un drenaje, ahí, bueno. Entonces, al final, ¿qué pasa con estos tres parámetros? Bueno, nos damos cuenta que todo eso en estos tugurios son ligados. ¿Por qué? Bueno, porque la inundación inunda y va a ir a mezclarse con las aguas subterráneas, pero mezclándose también mezcla los desechos humanos por las letrinas tradicionales. Entonces ahí, con el agua de inundación, todo eso se mezcla, como el acceso al agua es el pozo. Entonces, está sacada el agua está usada para cocinar, el uso doméstico de bañarse, la gente se contamina, la persona está enferma y ya empezamos de vuelta el ciclo. Entonces, ok, está bien, pero me beneficiaría el cambio climático en todo eso. Bueno, el cambio climático, entonces, ¿qué hace? Agrave todo este ciclo por la falta de capital físico y la falta de activos, que estos tugurios, por la falta de activos. Entonces, el cambio climático va a hacer las inundaciones más y más irregulares, y la falta del sistema de drenaje, la mala condición de la calle, hace que el agua es estancada, crea enfermedades por vectores. Del otro lado, el falta de sistemas de aguas residuales contamina el agua subterránea, otra vez enfermedades, y ahí se continúa el ciclo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? La estrategia para luchar en contra de este cambio climático y para ayudar a esta gente, ¿qué pasa? Entonces, en Duala, la gestión de los riesgos de desastre está diseñado está diseñado para contestar a los problemas de inundaciones. Aunque sea top-down, es que no sé si alguien sabe lo que es. Bueno, es que está desarrollado y diseñado por autoridades altas y que después bajan. Entonces el problema es que como Duala no es la capital política, es la capital económica, no llega tanto hasta esta ciudad, aunque hubiese 3 millones de personas. Se concentra mucho en las respuestas de emergencia, pero al final, si usted tiene un camión de bombero así y lo quiere intentar pasarlo ahí para sacar a alguien, no se puede. Lo mismo con las pompas para las inundaciones. Hablando con los bomberos, me habían enseñado estos maravillosas de pompas para las inundaciones, pero ¿qué pasa? El problema es que no hay tampoco sistemas de drenaje del agua. Entonces, si sacan agua de esta casa, es para ponerla en la casa del vecino. ¿Qué pasa con la otra, con los recursos hídricos? Bueno, ahí Camerún decidió implementarlo basado en las políticas hídricas nacionales existentes, pero al tiempo de la investigación no había un plan de acción nacional aún. Entonces estaban diseñándolo, pero obviamente no habían esperado tener este marco teórico para intentar hacer algo en estos hacer algo en estos barrios. Entonces existen proyectos,
pero aún la gente sufre mucho de problemas de escasez de calidad de agua, Bueno, pero al final no estoy concluyendo ahí porque hay algo que me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque, bueno, vimos que hay cólera, vimos que se pierde la casa, pero al final hay 24.1% de la gente que no está impactado. Ahí al final son solo 8%. Y ahí al final no faltan agua. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en estos barrios? Bueno, ¿qué está pasando en estos barrios? Se están adaptando autónomamente a los cambios y el cambio climático. La adaptación autónoma fue también definida por el IPCC como la adaptación que no constituye una respuesta consciente, pero ese también lo vamos a desafiar un poco, continuando a enfocarnos en estas estrategias. Entonces, la estrategia de adaptación autónoma puede ser reactiva o anticipatoria. Reactiva, bueno, usted está inundado, no se va a quedar con los pies en el agua, va a ser reactivo, entonces va a hacer algo. Anticipatoria, usted sabe que el agua llega en algún días, entonces va a poner estrategias. Es lo mismo, no va a esperar que la casa sea inundada, entonces va a implementar estrategias para luchar en contra del problema. Autónoma es al contrario de prevista. Prevista es la adaptación, digamos, implementada por las instituciones. Ahí, foto de Colmintag, las estrategias autónomas. Bueno, entonces ahí se puede ver el pozo de agua para la escasez de agua, se ve el desagüe y también se levanta la casa para que el agua no llegue. Otra, ahí, también de los barrios, la casa levantada con un muro para que el agua no llegue en la casa. Otra. Aquí es un trabajo voluntario, los hombres se reúnen el domingo a la mañana para trabajar aquí en este río transformado en drenaje. Entonces sacan los desechos, intentan abrirlo un poco más como pueden para luchar en contra de las inundaciones. Otra. Ahí tienen los pilotes y ahí se puede ver más o menos cómo la casa está levantada con arena. Otra. Bueno, ahí son letrinas. Esas letrinas están construidas encima del río, que pueden ver es un buen río. Así sirve de sistema de drenaje. Aquí otra vez el camino levantado, la casa construida sobre pilotes. Hay otro de drenaje en frente de la casa que sirve también de alcantarillas. Y hay lo mismo, pero es más bonito, ahí de duro con concreto. Pero esta foto la vamos a ver más tarde también porque hay una historia. Bueno, al final hay un montón de estrategias. La construcción de muros, la construcción de empresas de agua. La gente se adaptan autónomamente. Entonces, ¿por qué esta respuesta no sería consciente? Es consciente porque saben que van a ser inundados, hasta que tal vez no le van a decir cambio climático, porque son tugurios y la gente tal vez no tiene educación, pero le van a hablar de eso con sus propias palabras.
Entonces, ¿por qué no sería consciente? Entonces, la adaptación autónoma, mejor definirla como los procesos y actuaciones implementados por la gente para reducir su vulnerabilidad a los impactos del clima y en su bienestar y que incrementa su capacidad de adaptación. Pero también, aunque estas estrategias tienen resultados, tienen también límite. Bueno, tienen límite financiero. Bueno, si usted no tiene plata, no puede construir eso. Tiene límites materiales. Lo mismo, si falta arena, no se puede levantar la casa. De conocimiento, por ejemplo, construyendo los pozos y los pozos de perforación, la gente piensa que si el agua es transparente y sin olor, entonces es buena. Entonces ahí hay un poco un problema. Y de infraestructuras, bueno, no hay drenaje, no hay sistema nacional de agua que llegue a estos barrios. Pero aquí yo regreso en estas pequeñitas fotos porque hay una historia de los límites. Es que también de los límites hay un problema de coordinación y se transforma un poco en como una competencia en estos barrios. Porque si usted durante el verano tiene bastante plata para levantar, tiene bastante plata para poder construir algo de concreto o hasta construir algo y levantar su casa, pero digamos que el vecino no, entonces el agua de su inundación, el agua que va a llegar, va a ir directamente en la casa del vecino. Entonces ahí empieza también un poco una competencia entre la gente durante el verano. Pero estas estrategias, ¿qué pasa? Bueno, se da cuenta que al final estas estrategias de adaptación autónoma también tienen una influencia en los proyectos de las instituciones. Entonces al final son ligadas. Entonces hay algunas que copian, por ejemplo la desinfección del pozo, que fue empezado por la municipalidad durante una epidemia de cólera. Entonces la gente continuaron a hacerlo para purificar el agua. Bien o no, ese después hay que ver. Pero también estas estrategias provocan el rechazo de algún proyecto. Por ejemplo, para ilustrar, la creación de pequeñitas empresas de agua. Entonces la gente en su terreno construye un pozo de perforación, pasan tubo desde su casa hasta la casa de los vecinos y ponen un contador de agua. Entonces copian exactamente el sistema nacional, pero hasta prácticamente lo mejoraron. ¿Por qué? Porque el sistema nacional de agua le va a dar agua como 2 o 3 horas al día. También es tan viejo que el agua sale roja por la oxidación. Que los que crearon estas pequeñitas empresas de agua, el agua se corta solamente cuando no hay electricidad, porque se corta la pompa. Y también, como son pozos de perforación, el agua sale más clara. Entonces, ahí crearon empresas, tienen más, hasta tienen más plata. Y con esta plata, ¿qué hacen? Bueno, invierten de vuelta en esta empresa. Entonces desinfectan el agua o tiran tubo más largo. Bueno, entonces, regresando a nuestro gráfico, al final, ¿qué vimos? Bueno, que esta flecha ahí desapareció. No hay nada que liga los dos. Mucho más que esta, estaba apenas empezando. Pero ¿qué pasa aquí? Entonces, la flecha no va directamente a impactar la vulnerabilidad, a afectarla, pero que esas flechas se transforman en los dos lados, porque la adaptación autónoma está impactando también sobre las políticas públicas. En conclusión, entonces, bueno, el cambio climático impacta los recursos de agua
impacta también la lluvia. Los marcos teóricos que desarrollamos nosotros los humanos para combatir el impacto del cambio climático sobre el agua tiene efecto, pero no son adaptados a todas las realidades de todo tipo de población. Y que al final, para intentar implementar algo que incluya a todo el mundo, las estrategias de adaptación autónoma tienen que estar estudiadas y también incluidas en la implementación de solución para la resiliencia al cambio climático.